Hola, bienvenidos a este tema que es expresiones algebraicas. Mediante esta introducción vamos a abordar en clase el tema de expresiones algebraicas. Primero, este tema corresponde al álgebra. El álgebra es una parte de las matemáticas que involucra letras y estas letras significan algo que no conocemos, es decir, una cantidad desconocida. Y lo empleamos mediante el lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir el lenguaje algebraico? Pues es la traducción del lenguaje común a un lenguaje matemático que involucra letras, signos y números. Aquí, por ejemplo, tenemos a este monito que está aquí pensando en un número. Entonces, si este monito le dice, pues estoy pensando un número, cada uno de nosotros que estamos viendo este video, quizás vamos a imaginarnos también otro número que muy poco probable pudiera coincidir con el número que está pensando esa persona. Entonces, esto significa pues esa traducción de lo lenguaje común al lenguaje matemático. Y si involucra letras, pues es un lenguaje algebraico. Entonces, un número yo lo puedo representar matemáticamente y algebraicamente como n, la pura letra n. Ese es el número que está pensando. Pero ese número no existe, profe. Pues no existe ese número, pero esta letra va a tener un valor que después de ciertas características que vayan agregando a ese número, yo lo voy a descubrir. Entonces, en eso consiste el lenguaje algebraico, en ir dándole sentido a todas esas características que reúne cierta situación para llegar a un valor desconocido. Y aquí tenemos ejemplo. El lenguaje común, tenemos dos columnas. La primera, pues, lenguaje común, que se traduce a un lenguaje aritmético, que es el que ustedes conocían desde primaria. Han trabajado pura aritmética, suma, restas, multiplicaciones, divisiones, pero exclusivamente con números y diferentes tipos de números, decimales, enteros, fraccionarios. Y aquí viene también el lenguaje común, que es estas letras que todos lo saben leer, todos aquellos que saben español, pues lo pueden leer, pero se interpreta en matemáticas en un lenguaje algebraico. Entonces vamos a analizar estas situaciones. Por ejemplo, aquí en lenguaje común, en la columna número 1, dice el número 5. ¿Cómo lo expresan en lenguaje aritmético el número 5? Pues yo sé que el número 5 se escribe así. Ahí está. Luego la siguiente me dice, a 6 le sumamos 4. Entonces yo conozco que el 6 se escribe así, le sumamos 4, ¿cómo lo expreso? Pues con el signo de suma, que es el más, y a eso le pongo 4. ¿Ok? Entonces, la diferencia de 20 y 9. ¿Qué significa la palabra diferencia? Pues con cuánto le gana el más grande al más pequeño. Es decir, una resta. 20 menos 9. Ahí está traducido al lenguaje aritmético. Luego dice el doble de 8. ¿Yo cómo le saco el doble a una cantidad? Pues multiplicando por ¿cuál número? Por el 2 exactamente. Entonces, si yo quiero tener el doble de 8, sería 8 por 2. Y con eso voy a obtener su doble. El triple de 10. Pues ¿cómo expreso el triple de 10? Pues 10 por 3 me daría ese triple de 10. Que sería 30. Que el doble de 8 sería 16. ¿Sí? Pero no me están pidiendo resultados, nada más me dice que lo ponga en lenguaje aritmético. Ya tenemos este. Y el perímetro de un cuadrado que mide 5 centímetros de lado. Ok, entonces yo sé que un cuadrado, sus características es que sus lados todos miden lo mismo y que tiene 4 lados. Entonces, si su lado mide 5 centímetros, pues sería 5, que es la medida del lado, por sus 4 lados. Y ahí está. Ya tengo expresado en lenguaje algebraico. Si me piden resultados, pues ya sería 6 más 4 igual a 10. 20 menos 9 es igual a 11. 8 por 2, 16. 10 por 3, 30. Y 5 por 4, 20. Cada uno en su contexto. Por ejemplo, aquí serían centímetros. Aquí pues sigue siendo cantidades. Son unidades nada más. Y así lo dejamos. Si ustedes se fijan aquí, aparecen todas el signo igual. Lo que quiere decir que lo que existe del lado izquierdo
este 6 más 4, es exactamente igual a lo que existe ahí en el lado derecho del signo igual, pero expresado de diferente forma. Ese 6 más 4 también lo expreso con esta cantidad, que es un 10. Entonces, implica lo mismito. 6 más 4 es equivalente a 10. Si en una tienda, por ejemplo, que no es común ponerlo así, pero que costaran unas Sabritas 15 pesos y el precio me lo pusieran a 10 más 5, pues yo entiendo que tengo que pagar unos 15 pesos porque me lo están expresando que es 10 más 5. Entonces, ese es el valor equivalente, expresado de diferente forma. Y hay que relacionarlo, verlo de esa manera, que es lo mismo. Exactamente. Aquí lo entendemos que es lo mismo porque sabemos que 6 más 4 nos da como resultado 10. Pero cuando estamos analizando álgebra es muy importante que su pensamiento vaya un poquito más allá. Porque van a tener letras que va a significar el mismo resultado que lo que tenemos al lado izquierdo del signo igual. Entonces, véanlo como que está expresado de diferente forma. Este 10 está expresado acá como 6 más 4. Este 11 está expresado como 20 menos 9. El 16 es lo mismo que 8 por 2. 30 es lo mismo que 10 por 3. Y 5 por 4 es lo mismo que 20. ¿A qué me refiero con que lo vean de manera diferente? A que no lo analicen que el resultado de 5 por 4 es 20. El resultado de 10 por 3 es 30. No. Sino que digan 8 por 2 es lo mismo que 16. ¿Ok? Luego vamos a la parte de traducir del lenguaje común a un lenguaje algebraico. Aquí me dice un número cualquiera. Observen ustedes la diferencia que hay entre esta oración de aquí y esta que tengo acá. Aquí me dicen cuál número es, el 5, y aquí me dicen un número cualquiera. Entonces tú que lo estás viendo puedes estar pensando en un número, tu compañero puede estar pensando en otro, y así sucesivamente cada quien pensamos en algún número diferente. Entonces en el lenguaje algebraico tenemos que abarcar todos esos números que están pensando todos los que están viendo este video. Por lo tanto, lo expreso con una letra. Aquí es donde entra el álgebra. Me dice un número cualquiera, pues yo voy a poner una letra. Voy a poner X, por ejemplo. Puede ser cualquier letra. La N, la A, la B, la C. Cualquier letra que ustedes conocen. Generalmente en álgebra se utiliza mucho la X. Por eso le estoy poniendo ahí la X. Ya tenemos la primera. Luego me dice en la segunda expresión del lenguaje común. A un número le sumamos 4. ¿Ok? En esta me dice a 6 le sumamos 4. Yo ya sé a cuál número le voy a sumar 4. Al 6. 6 más 4. Pero aquí cuando me dicen a un número, ¿pero cuál es ese número? Pues entonces si yo no lo conozco, lo marcamos como un número desconocido, le voy a poner X y le voy a sumar 4. De la misma forma que al 6 de acá le sume 4 más 4. Luego me pide la diferencia de dos números distintos. Acá era la diferencia de 20 y 9. 20 y 9 son números distintos, pero me los están dando. Y yo los conozco aritméticamente, que el 20 se escribe como esto de aquí y el 9 como esto de aquí. Y lo puedo establecer. Pero aquí no me dice cuáles son esos dos números. Nomás la diferencia de dos números que sean distintos. Entonces, ¿cómo lo expreso? Piénsenle, pónganle pause. Ok, si le pusieron pause. Entonces, así se escribe la diferencia. Puedo poner X, la diferencia significa que es una resta. Y si yo pusiera X, ¿qué pasa? Estoy en un error. ¿Por qué? Porque X es el mismo número. X vale lo mismo aquí que aquí. Es la misma letra. Entonces, si son números distintos, yo tendría que poner otra letra. Entonces, aquí voy a poner Y. O si quiero que sea otro número distinto, pues también la Y, en vez de ponerlo así, voy a poner aquí O, X menos, y pudiera abrir un paréntesis, X más 1. Aquí ya tengo una diferencia también de dos números que son distintos. X y X más 1. No es lo mismo X que X más 1. ¿Qué quiere decir? Que ese número va a valer un punto más de lo que vale la pura X. Supongamos que yo sé que X vale 5, entonces estaría sacando una diferencia de 5, y aquí X más 1 sería 6. Entonces son números distintos, el 5 y el 6. Entonces también esta forma la puedo expresar así, nada más que es indispensable
ponerlo entre paréntesis, como ahí se indica. Que al final de cuentas son números distintos. X más 1 y X no es el mismo número. Por lógica, ¿por qué? Uno le está ganando con un punto al otro. Esa es la forma en cómo también lo puedo expresar. Luego viene el doble de un número. Ok, acá me decían el doble de 8. Yo conozco el 8 y sé cómo se escribe. Pero acá me dice de un número. ¿Cuál número es? Pues no sé. Entonces, ¿cómo lo anotamos aquí? 8 por 2. Entonces, como va a ser su doble, yo voy a poner X, que es un número desconocido, por 2. Pero ojo aquí. Aquí cuando estamos hablando de álgebra, generalmente no involucramos el signo por, porque se suele confundir con las X. Entonces, lo que hacemos puede ser un puntito o poner paréntesis. O poner X entre paréntesis y abrir otro paréntesis y por 2. Eso también se lee como X por 2 y esto de aquí X por 2, X por 2. Es exactamente lo mismo. Que aquí, ahorita vamos a ver qué resultados nos dan. Luego me dice el triple de un número, pues igual, sería X, sería ese número, y su triple, pues hay que multiplicarlo por 3. O entre paréntesis, y acá 3 para que sea el triple. Y luego el perímetro de un cuadrado. Ok, ¿cuál sería la medida? Acá me dieron la medida del cuadrado, que es 5 centímetros de lado, y aquí no tengo la medida de ese cuadrado. Entonces, supongamos yo tengo este cuadrado aquí. Déjenlo hago más bonito. Tengo este cuadrado. Y en este cuadrado lo que va a pasar es que yo no tengo la medida de sus lados, que es lo que necesito para poder yo obtener su perímetro. Entonces, si aquí tengo este cuadrado, no conozco su lado, pues lo voy a nombrar como X también. Y todos sus lados miden X. Entonces, la suma de esos 4 lados sería X más X más X más X. Sería X más X más X más X. Y esto me da en total, ¿cuántas X? 1, 2, 3, 4X. 4X sería el perímetro de un cuadrado. Esto lo representamos así en lenguaje algebraico. El perímetro de un cuadrado, 4X. Ahí está, ya lo tenemos. 4X sería el perímetro de mi cuadrado. Y bien, aquí, pues si nos ponemos a buscar valores, resultados de estos lenguaje algebraico, pues la X no tiene un valor definido, entonces como este 5, pues vale 5, acá X sigue valiendo X. Y luego tenemos X más 4, que aquí yo no puedo sumar las X con los 4. Entonces, no, a un valor, a una letra no le puedo sumar un número. Entonces, mi resultado seguiría siendo X más 4. Enseguida, yo tengo estas dos expresiones. Y aquí X menos Y, pues tampoco las puedo restar porque no son la misma letra. Me seguiría quedando X menos Y. Aquí este resultado sí lo puedo simplificar, pero lo veremos más adelante cuando veamos la multiplicación, para que no se hagan bolas ahorita. Luego tengo esta otra multiplicación, es X por 2. Aquí, muy importante, también lo vamos a ver ahorita en la multiplicación, más adelante en el video, pero es importante que sepan que X por 2 les da 2X. Y esto pues exactamente da lo mismo, 2X. ¿Esto que representaba? En lenguaje común, el doble de un número. Esta expresión que tenemos aquí. Y esto nos da 3X, esto de aquí también nos da 3X, el triple de un número. Y el perímetro de un cuadrado, 4X. ¿Por qué X va a ser la medida del lado, perdón? Ya cuando nos digan cuánto vale X,
pues ya vamos a poder calcular el perímetro de ese cuadrado. Si nos dicen que el lado mide 10 centímetros, pues sería 4 por 10, 40 centímetros sería el perímetro. Entonces, esta es la introducción a la parte de las expresiones algebraicas. Pasar del lenguaje común a un lenguaje algebraico. Aquí ya no vamos a ver el lenguaje aritmético, que era esto, traducir problemas a puro aritmética, no. Pues ahora nuestros problemas van a pasar a un lenguaje algebraico, que de ahí tenemos que llevar a cabo diferentes pasos para ir completando y llegar a un valor desconocido. Nosotros vamos a ser los encargados de encontrar ese valor. Luego tenemos aquí pues las expresiones algebraicas. Todas estas que anotamos aquí en el lenguaje algebraico son expresiones algebraicas. Yo voy a copiar, por ejemplo, esta de aquí. Es una expresión algebraica. ¿Por qué es una expresión algebraica? Pues muy sencillo, porque tiene números y letras. Eso es lo que nos indica que es una expresión algebraica. Y la expresión algebraica está conformada por términos. Algunos términos tienen letras, como este de aquí, y algunos términos no tienen letras, como este de aquí. Entonces, el que tiene letra es el término algebraico. Todos los términos que tengan letras son los algebraicos. Entonces yo puedo tener un 4x al cuadrado, y ese es un término algebraico. Puedo tener 2x, ese es un término algebraico. Puedo tener x, es otro término algebraico. Puedo tener x al cubo, es un término algebraico. XYZ al 2 es un término algebraico. Entonces, todo esto son términos algebraicos. ¿Por qué? Porque incluyen letras y números. Y van a decir, pero no todos tienen números. El exponente chiquito no cuenta como número. Pues no, quizás no. Porque ese no es el... ese se llama exponente. Ahorita vamos a ver las partes. Pero, aquí importante también en la álgebra, si yo veo una letra sola, como esta X, pues ¿cuántas letras me está indicando que hay? Pues una, obviamente. Si ustedes aquí ven un puntito, pues ¿cuántos puntos hay? Uno. Saben que hay uno, aunque no tenga el número 1 a un lado. Es lo mismo que pasa con las letras. Aquí hay una X al cubo, que aunque no me diga cuántas son, pues yo sé que nada más es una sola. Aquí X, Y, Z al cuadrado es una sola también. Entonces no por esa razón no me aparecen cuántas hay, porque si nomás es una, pues no se le pone ese número. Que si lo ponemos no pasa nada. Entonces voy a borrar estos términos algebraicos y voy a dejar nada más uno para indicarles las partes de ellos. Aquí tenemos un número grande. Ese número grande se le conoce como coeficiente. Que en el caso que yo tuviera la pura x al cuadrado, bueno, la pura x la voy a dejar, sigue siendo esta un término algebraico, la x. ¿Cuál va a ser su coeficiente? Pues ahí está oculto. Yo lo voy a remarcar. El 1 no lo pusimos, pero yo sé que es 1 y ese es su coeficiente. Luego tenemos el signo. Pero me decís, ¿dónde está el signo? Pues todos los números también, si no tienen nada, quiere decir que son positivos. Entonces ahí yo lo remarqué y es el signo. Acá igual no está invisible, yo lo voy a marcar y es el signo. Únicamente el signo más es el que no ponemos. Ya cuando mi número o mi término algebraico sea negativo, sí va a estar expresado ahí. Pero si no vemos ningún signo, a la izquierda del coeficiente, de cajón sabemos que va a ser el positivo. Entonces ahí está remarcado. Y luego tenemos este número chiquito que se llama exponente. Es nuestro exponente. Y ya de esa manera, aquí también tenemos el exponente. No está, pero lo mismo. Como el 1 del coeficiente, también el exponente siempre es 1 en cualquier número o letra.
su exponente va a ser 1. Todos los números, todos están elevados a la potencia 1. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 3, aunque no lo indique, pues este está a la potencia 1. 3 a la 1 siempre va a ser igual a 3, lo mismo. Entonces todos los números y todas las letras, su exponente es 1. Entonces de esa manera yo puedo definir mis partes del término algebraico. Y ya cuando los combino yo con signos de más y menos y pongo más de un término, pues ya se convierte en una expresión. Entonces aquí les voy a pedir a ustedes que en su cuaderno anoten una expresión. Anotar, inventársela, se la van a inventar. Una expresión algebraica. ¿Cómo se compone una expresión algebraica? Pues se compone de varios términos algebraicos unidos por signos de más o de menos. Entonces yo puedo tener aquí inventarme un término algebraico, 2x, y lo voy a unir con un más 3x cuadrada para así poner una expresión algebraica. Aquí ya tengo una expresión algebraica formada y va a estar creada con ¿cuántos términos algebraicos? Pues con 2. Este sería un término, este sería otro término. ¿Cómo sé que son 2? Pues porque están separadas por los signos de más o menos. Si yo le quiero agregar otro término, pues acá le puedo poner un menos y puedo agregar, inventarme otro. Puedo poner YZ. Ahí está. Aquí tengo 3 términos algebraicos. ¿Cuál es el primer término? El 2x. ¿Cuál es el segundo término? El más 3x cuadrado. Y el tercer término, menos YZ. ¿Ok? Entonces ustedes van a anotar una expresión algebraica diferente a esta, ¿verdad? Pero ya saben que se compone por términos algebraicos. Mínimo 2 para que sea una expresión algebraica.